Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta webinar dedicada a los menores, que no te cuenten cuentos, intervención psicológica con menores. Esta tarde tenemos como ponentes a Isma Aragón, a Ger Pozo, a Lola Portela, Leticia Rodríguez y Mercedes Jiménez. Vamos a tener apoyados en el chat a nuestra compañera Patricia Sinas y al finalizar las ponencias y al finalizar las preguntas también tendremos una intervención del presidente de SEPADEM, de Alfredo Guijarro. Bueno, una cuestión es que vamos a tener unos 5 minutos por ponente para que expongan una pregunta que yo les voy a lanzar y después, al final, después de toda la intervención de los ponentes, dejaremos un tiempo para el coloquio, las preguntas, parte de todos los asistentes a este webinar. Así que el que os habla es Jesús Miranda, vicepresidente de SEPADEM y director de la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga. Un placer estar esta tarde con estas brillantes ponentes y con todos los asistentes. Bueno, la primera ponente es Lola Portela. Lola Portela es psicóloga sanitaria, está en psicoterapia infanto-juvenil, ha cursado el doctorado en psicología escolar y desarrollo, es también especialista en psicología de urgencia, emergencia y catástrofes, trabaja como psicóloga en el Centro de Psicólogos Princesa 81 y es miembro de... Nos va a exponer su experiencia en la intervención psicológica con menores durante estos meses que hemos tenido de confinamiento. Así que, Lola, ¿qué problemas o trastornos crees que pueden aparecer a causa de la crisis del COVID-19, especialmente con los más pequeños? ¿Cómo han llevado este confinamiento? Buenas tardes y adelante. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias a todos y buenas tardes por la asistencia. Bueno, en primer lugar, yo quería destacar que, como sabemos, los niños son pues, más vulnerables a las situaciones de crisis y de emergencias, ya que pues, pierden de forma temporal su visión del mundo como lugar seguro y predecible. Además, esta situación de aislamiento ha cambiado prácticamente para otro su visión del mundo y su realidad, sus hábitos que son tan importantes para ellos y para su desarrollo. Entonces, bueno, yo por lo que he visto, sin embargo, la situación la información que me ha llegado es que pues en general los niños pues parece que están siendo bastante resilientes. En el sentido de que, bueno, los padres que me han llegado a través de consulta muchas opiniones, ¿no? Y en otras intervenciones, los padres me han dicho, pues, lo mejor de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea que quiero transmitiros es que los niños tienen su propia resiliencia y su propia capacidad de adaptarse a la situación e incluso de sacarle un beneficio y un aprendizaje, porque ¿cuál es el beneficio que están sacando en líneas generales de todo esto? ¿No? Pues que están más tiempo con sus padres, ¿no? Que, algo que en la mayoría de los casos, en el estilo de vida anterior, digamos, pues no tenían, ¿no? Entonces, muchas de las familias que vienen a consulta normalmente lo hacen pues, por problemas de conducta de los niños y muchas veces esos problemas vienen derivados de ese de vida que te decía. Entonces, cuando aplicas cambios en su rutina, en las rutinas de la familia, en las dinámicas, en cuanto aplicas consecuencias a su comportamiento y los padres se involucran sobre todo, ¿no? Se produce un cambio en la comunicación con los niños y entonces estos problemas de conducta mejoran, ¿no? Estas rabietas, malas contestaciones, miedos, incluso también problemas de sueño, a veces vienen de la necesidad que tiene el niño a nivel emocional, de que sus padres estén presentes, de que estén atentos a lo que les ocurre y no simplemente con esa rutina de te llevo al cole, te recojo, rápido a hacer las actividades extraescolares, los deberes, venga rápido la cena y bueno, eso en el mejor de los casos si no son los abuelos o cuidadores los que se encargan, ¿no? Entonces, además están continuamente dando instrucciones y atendiendo obligaciones, pero no compartiendo tiempo y momentos hables
juntos. Porque en el fin de semana pues también hay planes, hay que ir al cine, hay que ir a comprar, hay que ir a cenar con los amigos, hay que ir ¿no? Entonces esa rutina que tenemos de ir pues ese ritmo de no parar, de repente con esto ya ha parado, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que los niños lo han agradecido, porque al principio del confinamiento la demanda de muchos padres era ¿qué hago ahora yo con los niños tantas horas en casa? Pues surgieron multitud de propuestas, ¿no? Recordáis, pues vídeos educativos, ejercicio físico, yoga, cocina, ¿no? Parecía como que había que seguir ese ritmo de no parar en casa, pero estando en casa. Y incluso algunos padres pedían más deberes para rellenar las horas, también las vacaciones también, ¿no? En esos días. Y incluso algún padre, alguna madre bromeaba, ¿no? Así medio en broma y en serio, decía, estoy cansada de cuidarle los nietos a mi madre, ¿no? Una frase que yo creo que es muy ilustrativa de ese estilo de vida que se llevaba antes, ¿no? Que queda como anterior a. Entonces, bueno, al final en muchos casos se ha reajustado todo, se han encontrado nuevos horarios, nuevas rutinas, nuevas dinámicas y se ha creado una nueva configuración familiar en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay problemas y trastornos graves, que evidentemente es necesario trabajar desde un enfoque profesional. Y además de que también han podido surgir conflictos por la convivencia, 24 horas todos teletrabajando, teleestudiando, con tareas y el estrés y la incertidumbre de la situación. Y es verdad, sobre todo en familias más vulnerables y perjudicadas por crisis, ¿no? Y también en los adolescentes, que además luego mis compañeras van a hablar también de ello. Pero yo puedo decir en general que los niños que estaban en consulta por problemas de conducta que derivados, como he dicho muchas veces, de ese estilo de vida, pues no solo no han empeorado, sino que además han mejorado, ¿no? Los padres dicen que lo llevan mejor de lo que esperaban, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto sobre el que tendríamos que pararnos a reflexionar y pensar si queremos ese estilo de vida que llevábamos antes, si lo queremos para nuestros hijos, para los niños en general, ¿no? Porque estamos a tiempo de reformular, de generar cambios, porque ellos, vale, no son ahora mismo empleados esenciales, ni votantes, ni consumidores, pero son nuestro futuro colectivo y quizá esto, pues, ellos sacar una gran enseñanza y ser una generación y resiliente, ¿no? Evidentemente involucrados y para que esto se produzca pues tiene que haber una conciliación real de la vida familiar, del mundo laboral, pero yo creo que esta crisis también está demostrando que se puede teletrabajar, que se puede estudiar con horarios flexibles, con autorregulación, que muchas profesiones efectivamente pueden hacer teletrabajo, ¿no? Entonces, creo que además esta crisis está demostrando que la verdadera educación, no la enseñanza arreglada, la verdadera educación, que es la educación en valores, se puede y además se debe realizar en casa. Otra reflexión sería respecto al modo en el que hemos estado trabajando, ¿no? La intervención psicológica estos meses ha sido a través de teléfono o por videoconsulta. En el caso de los menores, pues se hace mucho más complicado el trabajo a distancia, porque la metodología con ellos pues, es mucho más dinámica. De forma presencial, pues utilizamos herramientas manipulativas, juegos, role-playing con muñecos, dibujos. Además tienes un vínculo con el niño, esa relación terapéutica que pues, a través de la comunicación verbal, de modo presencial, pues tienes y generas ese vínculo, ¿no? Pero bueno, lo hemos podido hacer estos meses porque, como he dicho antes, pues el trabajo muchas veces en infantiles con los padres, entonces en la mayoría de los casos además teníamos ya establecida la relación terapéutica de forma presencial y hemos podido continuar con la consulta, y en los casos que hemos atendido, pues bueno, se ha podido desarrollar de manera más o menos efectiva con ciertas limitaciones, como digo. Entonces, creo que en líneas generales sí, se puede hacer la videoconsulta con menores, pero la intervención a distancia tiene bastantes limitaciones. Como digo, es verdad que se han elaborado las de telepsicología, pero están más enfocadas a la atención en adultos y de forma individual, ¿no? Entonces, yo creo que pues, se nos plantea un nuevo reto para estudiar cómo realizar la intervención psicológica con menores de forma más eficaz, ¿no?
Y en cuanto a las patologías, los trastornos o problemas que nos vamos a encontrar tras esta crisis, pues principalmente los derivados de la angustia y del miedo. Sí, ya sabemos que las reacciones de los niños pueden ser muy variables, que entre unos y otros, dependiendo del desarrollo evolutivo del niño, pero ya estamos viendo casos de niños que presentan miedos a esa casa, a que les pase algo a sus padres, a que contraigan virus o a qué pasará si ellos se quedan solos. Y también tienen pesadillas por estos motivos, dificultad de concentración para hacer los deberes. Algunos también dificultad para regular las emociones, con episodios de enfado, se muestran más irritables, con la habilidad emocional. De repente se ponen a llorar sin motivo aparente y otros pues presentan dificultades para seguir indicaciones o manifiestan conductas de oposición. Y también algunos pues comienzan a sentirse tristes, ¿no? Echan de menos a sus familiares, a sus amigos y sobre todo los lo pueden manifestar con enfados, con ira más que con llanto o con pena. Por eso, pues, lo ideal es tratar estas manifestaciones lo antes posible para que no deriven en trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, fobias, trastornos del sueño o trastornos de conducta, ¿no? Entonces, es importante hacerlo lo más inmediato en el tiempo, esta intervención. Y bueno, otra manifestación también que nos vamos a encontrar, el duelo, porque bueno, pues habrá casos de niños que han perdido familiares, muchos habrán perdido a sus abuelos, incluso a sus padres. Entonces, pues de esto va a hablar después Gema, pero yo sí que quiero hacer otra reflexión sobre esto y quizá pues esta situación también nos hace ver que en esta sociedad sigue habiendo un tabú sobre la muerte, ¿no? Y esta puede ser pues una oportunidad para que los niños aprendan pues que la muerte forma parte de la vida, ¿no? En fin, a día de hoy yo creo que todavía hay muchas incógnitas por resolver para saber cuáles van a ser las consecuencias de esta situación en los niños a largo plazo, pero yo quiero acabar como he empezado. Quiero destacar que los niños tienen una gran capacidad de adaptación y de resiliencia y que es esperable que la mayoría de los casos se recuperen de esta situación vivido e incluso salgan fortalecidos. Y los niños que necesiten atención psicológica, pues que la puedan recibir y que salgan también beneficiados. Por eso es importante que las autoridades sanitarias, que los gestores políticos lo tengan en cuenta para que pongan los medios y los recursos necesarios para poder darles esa atención que requieren y que sea lo más inmediata posible en el tiempo. Y nada más, eso es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Recordaros, aquellos que no están poniendo preguntas en el chat, podéis utilizar el chat, pero aquellos que no puedan, pueden enviar sus preguntas también a la dirección de correo electrónico infosepaden.org, ¿de acuerdo? Que después, al finalizar, pues contestaremos también aquellas preguntas que han recibido por ese medio. Bueno, pues es el turno de Mercedes Jiménez Carles. Ella es psicóloga, miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional y de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia. Pertenece al Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género de la Junta de Andalucía, a través de la Asociación de Acción Social por la Igualdad. Es experta en el abordaje psicológico integral en violencias machistas contra mujeres y menores y experta en psicología de emergencias, desastres y catástrofes. Y también, por supuesto, es miembro de SEPADEN. Ella nos va a hablar sobre las pautas para gestionar los conflictos con los menores. Bienvenida, Mercedes. Hola. Perdón. Buenas tardes. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer por mis hijos para ayudarles a seguir adelante? ¿Se a gusto con este mundo que les va a tocar ahora vivir? Pues, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jesús. A colación con lo que ha comentado mi amiga Lola, mi compañera, que es verdad que los niños están ahora muchísimo más tiempo en casa, pues las relaciones son más intensas. Con lo cual, los conflictos en casa siempre se han dado y se van a dar, eso no se puede evitar, pero sí podemos evitar que la tensión sea menor. Entonces, yo voy a proponer un modelo en el cual tiene 3 pasos, es muy cortito, son 3 pasos muy fáciles
de entender. Lo que sí soy consciente que es más complicado de ponerlo en práctica, pero no porque sea difícil, sino porque es un modelo que al no tener incorporado, lo que no está incorporado no sale solo. Tendrá que ser ahora un poco forzado, forzarme un poquito, para cuanto más veces lo vaya repitiendo, este modelo lo vamos incorporando y ya va saliendo más de forma natural. Este modelo potencia muchísimo el esfuerzo y todo lo positivo. El primer paso es que tenemos que bajar nuestro piloto automático. ¿Qué quiere decir con esto? Es que cuando hay un conflicto en casa, una pelea con los menores, ya sea entre dos hermanos o ya sea con el propio padre o la propia madre, lo primero que hace el adulto es salta su piloto automático y voy y ni pregunto ni nada. Puede ir enfadado, molesto, nervioso porque me han quitado estoy teletrabajando, que estoy haciendo otra cosa, y lo que suelto es un sermón. Esto está demostrado que no sirve para nada, porque el cerebro del niño en ese momento, sus emociones también están disparadas. Entonces, cuando las emociones están disparadas, el cerebro no procesa. Con lo cual, soltarle un sermón sobre la marcha nada más llegar, no sirve. Entonces, lo primero es, vamos a intentar nosotros bajar, apagar nuestro piloto automático. Nos tomamos el tiempo que haga falta, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que sea necesario, pero es mucho mejor gestionar 5 minutos más tarde el conflicto, pero yo desde la serenidad, que gestionarlo sobre la marcha mal, teniendo consecuencias peores. Una vez que apague mi piloto automático, el paso 2 es que tengo que conectar con el niño. ¿Cómo conecto con mi hijo? Conectar significa como que escuchar. Entonces, ¿cómo conecto con mi hijo? Pues con el contacto físico. Aquí sí es verdad que depende un poquito de la edad del niño o sea, el niño. Hay niños que te van a permitir darle un abrazo, hay niños que no, pues simplemente un guiño o una mano en el ojo, pero el contacto físico sí es verdad que también está demostrado que calma. Otro modo también es con el lenguaje no verbal. Nosotros los psicólogos sabemos que el lenguaje no verbal es muy importante, pero que los niños son unos captadores increíbles. Entonces, la mirada, el tono de voz, los gestos con la mano, los movimientos de cabeza, todo eso también voy indicando al niño si yo estoy tranquilo o no estoy tranquilo y le puedo ayudar. Y lo más importante paso de conectar con mi hijo es que tengo que validar. Con esto quiero decir que validar es que quiero, a ver cómo lo explico, quiero el sentimiento del niño lo voy a validar. Lo que no voy a validar es la conducta. Tengo que separar lo que y el sentimiento o la emoción que me está mostrando con la conducta. Hay que separar esas dos cosas. Yo tengo que juzgar la conducta, pero nunca voy a juzgar al niño. Yo censuro el error, pero no censuro al niño. Y esto le va a ayudar a calmarse en el momento que tú comprendas que un niño tiene derecho a estar enfadado, tiene derecho a estar molesto, completamente tiene derecho a no estar de acuerdo. O sea, que tú puedes poner una norma que es lícito, como padre y como madre, pero el niño pues, puede no gustarle, como nosotros en nuestro trabajo tenemos normas que las acatamos, pero no todas nos gustan. Bueno, ellos igual. Entonces, yo sí valido que eso no le gusta, pero por eso este modelo no es permisivo, pero no voy a permitir que la conducta la haga, sobre todo la haga de una forma no saludable. Una vez que ya he conectado y apagado del piloto, para el punto 3. El punto 3 es que puedo redirigir. Aquí, si he conseguido los 2 pasos anteriores, sí puedo hacer este paso. Este paso, sin la calma mía y la calma del niño, vuelvo a repetir lo mismo. El cerebro del niño está emocionalmente disparado y no es capaz de procesar nada. Entonces, ¿cómo redirijo? Ahora aquí ya sí hablo de la situación. Digo qué aspectos me han gustado, qué aspectos no, porque en todos los conflictos también tenemos que tener en cuenta que hay algo que han hecho bien, pero nosotros siempre señalamos lo que han hecho mal. Entonces, lo que está bien hecho también hay que señalarlo, porque tienen que aprender que eso está bien y además valorarlo un poquito, no es todo tan negativo. Entonces, aquí sí hablo del conflicto, sí, pero en positivo. Si digo que lo que está bien hecho, lo que no que esté mal, sino que lo que podía haber hecho de otra forma, donde las consecuencias hubieran sido diferentes y mejores para él. Luego en positivo, un ejemplo. Si imaginaros un cuarto que está desordenado y que está mangas por hombros, que está fatal. En vez de llegar y decir que hay que ver que es que nunca ordena, que tu cuarto está desordenado, forma es que nunca te enteras, pues puedo decir, bueno, validando sus sentimientos.
entiendo que ordenar tu cuarto no te guste, comprendo que no sea lo más divertido del mundo, pero la responsabilidad del orden de tu cuarto es tuya. Veis que yo no estoy aceptando el desorden, pero sí estoy aceptando su emoción. Es una manera de decirlo, pero de forma más positiva. Estos son los 3 pasos, no hay más, pero que llevarlo a la práctica no creeros que no es tan fácil, pero insisto que merece la pena intentarlo. ¿Qué es lo que más me gusta de este método? Lo que más me gusta de este método es que siempre puedo reconectar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vaya por el siguiente conflicto, mi impulsividad como adulto, porque todavía no lo tengo incorporado, voy a volver a chillar. O sea, voy a, digamos, a meter la pata. Bueno, pues puedo reconectar. ¿Qué es reconectar? Puedo pedir perdón. Yo puedo decirle a mi hijo, mira, perdona, me he extralimitado, o mira, en el modo en que te lo he dicho no era el más apropiado, pero el contenido sí. Por eso este método no es permisivo, porque no estoy permitiendo la conducta. El reconectar, el mensaje más importante que estamos dando a nuestro hijo es que la relación es muchísimo más importante que el conflicto en sí puntual. O sea, por encima de todo esto está la relación con mi hijo, que como bien ha dicho Lola, ahora tenemos muchísimos más momentos para estar relacionados y para estar unidos. Este modelo no va a garantizar en ningún momento que los conflictos se eliminen. Eso es imposible. Conflictos tiene que haber, porque es lógico, hay discrepancias, pero sí te va a garantizar que la intensidad de los conflictos sea menor. Va a tener 3 ventajas que para mí son importantes. Una, que es que el niño va a pasar de la reactividad a la receptividad. Otra ventaja a largo plazo, que estoy construyendo el cerebro de mi hijo, lo estoy desarrollando. Y la ventaja más importante para mí es voy a potenciar la relación con mi hijo por encima de todo. Entonces, yo creo que lo he dicho muy escueto, los 3, esto habría para 1 hora, pero porque me apasiona, pero yo creo que estos 3 pasos están muy, muy bien más y sí lo podríamos resumir en uno, y es que tengo que estar presente para mi hijo, tanto física como emocionalmente, ¿vale? Yo no puedo ser la amenaza de mi hijo. Espero haberos ayudado y lo que sí, por favor, si lo intentáis, ya verás como al final hay efecto, aunque cueste, ¿eh? Por mí ya he terminado, Jesús. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Bueno, es el turno ahora de Leticia Rodríguez. Leticia es experta en emergencias y desastres, miembro de SEPADEM. Pertenece también al grupo de apoyo psicológico a mujeres e hijos víctimas de violencia de género, psicóloga sanitaria, trabaja con adultos y niños. Y nos va a hablar sobre cómo podemos ayudar a los hijos en la regulación de sus emociones frente a esta crisis y vamos a intentar que nos dé pautas para esa desescalada en la que hemos entrado. Bienvenida, Leticia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Jesús. Leticia, ¿y ahora cómo ayudo a mi hijo a salir de casa? Bueno, pues un poco a colación de lo que han dicho tanto mi compañera Lola como Mercedes, que además el modelo de redes aquí viene estupendo, es un poco apoyar a nuestros hijos. O sea, tenemos que apoyarlos, que escucharlos, porque además nosotros como padres somos sus modelos, que es lo que decía Mercedes, somos su fuente de regulación y por lo tanto si nosotros sabemos mantener el control, ellos van a saber mantener el control, porque se regulan a través nuestra. Entonces, sí que es importante porque durante todo este tiempo que hemos estado del confinamiento, ha habido muchísimas guías de todos los profesionales, hemos escrito cómo hacer para que se queden en casa, diferentes cuentos. Claro, los niños tienen una imaginación bárbara y una creatividad increíble. O sea, yo, enfrente de mí es un edificio donde hay niños, entonces, bueno, tenemos los cartelitos de todo saldrá bien, pero hay incluso dibujos de cómo puede ser el coronavirus. Bueno, son tremendos. Te ves ahí como una burbuja, ¿vale? Caminando por la calle. Entonces, claro, llega el momento en el que les hemos dicho que no podían salir porque había un virus, porque había un bichito. Y claro, y ahora les decimos que sí, que se puede salir. Y encima, no tengas miedo. Claro, eso en el cerebro de un niño es imposible que él asimile que antes no podíamos salir
No podíamos ir a los parques, no podemos ir al cole, no puedo estar con mis amigos y resulta que ahora sí voy a salir, pero resulta que el bicho no se ha ido. Entonces, ¿cómo me estás mandando a la calle, no? Entonces, fundamentalmente, cuando un niño te diga que no quiere, que no siempre te lo va a decir con estas palabras, porque no tienen todas las estrategias, ni los recursos, ni las estructuras del cerebro están desarrolladas como tal. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues tanto lo que han dicho Lola como Mercedes, pues a través de su conducta, porque a través de la conducta los niños nos dicen aquello que no saben o que no pueden expresar y aquello que no saben o que no pueden, que no saben ni siquiera lo que les pasa. Entonces nosotros como padres tenemos que saber escuchar y recoger esa emoción, poner las emociones encima de la mesa, decir qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, es decir, normalizar todas esas emociones. Pues mira, hijo, es normal que te pase esto, porque a mí misma también me pasa. O sea, no soy aquí una super madre o un super padre, a mí me pasa lo mismo que a ti. Puedo tener miedo, entonces lo que vamos a permitir es que esas salidas sean de manera gradual. Pues si hoy es el primer día en esa fase 1 en el que ya puedo salir, bueno, en la fase 0 también podíamos salir, pero con las franjas horarias, pues si el niño no quiere salir, primero me voy a sentar con él, voy a preparar esa salida. O sea, lo que no voy a hacer es, si hoy ya puedo salir, pum, me bajo y ya está. No, prepara el niño, prepara el recorrido. Incluso, bueno, yo tengo una niña pequeñita de 2 años y yo lo que hice el primer día, dije, bueno, pues vamos a utilizar su muñeco preferido, sobre qué, para que las manos las tenga ocupadas. Entonces así toque el botón del ascensor, la luz, la puerta, la ventana, la flor, porque es imposible controlar a un niño y decirle, no toques, no vayas por ahí, no te juntes. Al final, tanto no, le vamos a cortar mucho, ¿no? Y los niños tienen que ser espontáneos y tienen que disfrutar. Entonces, esas salidas tienen que ir asociadas a una actividad agradable para que el recuerdo de esa sensación quede almacenada en el cerebro y por lo tanto la probabilidad de que tienda a repetirse al día siguiente pues es muchísimo mayor. Entonces, para mí creo que eso es lo básico, el que nosotros modulemos, porque a través de nosotros, a través de ese control, los niños van a saber controlarse, poner las emociones encima de la mesa, escucharles fundamentalmente y sobre todo que cuando un niño te ponga una rabieta, porque hay muchas mamás y muchos papás que a lo mejor llega un momento en el que nos dice el niño que no quiere salir, lo primero que nos va a salir es, o sea, después de 2 meses que llevas encerrado, que querías ir al parque, llega el momento de salir y ahora no quieres salir, bueno, pues es normal. Papás, mamás, y nosotros también tenemos miedo. Entonces, sobre todo porque vemos que es un virus, que es una amenaza invisible, salimos con las máscaras, con los guantes, cuando llegamos a casa, de las manos. No, todo desde la tranquilidad, desde el juego también se puede hacer, podemos empezar, vamos a buscar el pan y a ver un poco cómo lo va gestionando el niño. Y si un día no se sale, no pasa nada, no hay ningún problema. Jugamos con ellos y ya está, porque es lo que decían antes. Lo bueno de este confinamiento es que una parte de los niños están encantados, ¿vale? Pues porque están pasando más tiempo con nosotros. Pero ojo, también hay que poner encima de la mesa. No todos los niños están pasando por esta situación, hay muchos niños que están siendo maltratados. Entonces, quizás no es tan difícil estas estrategias porque a lo mejor las mamás o los papás ellos mismos no tienen recursos para poderle dar a esos niños para que puedan salir, ¿vale? Entonces, bueno, el optimismo está muy bien, pero con cautela, que también hay niños que lo están pasando mal. Y también tenemos que tener en cuenta que, según lo ha publicado Save the Children, 1 de cada 4 niños en España está ahora mismo sufriendo trastornos de ansiedad debido al confinamiento. Los niños necesitan actividad, los niños necesitan el contacto con otros niños, necesitan ir al parque y todo eso hemos quitado. Y nosotros los adultos nos ha costado trabajo imaginaros los niños. Es imposible. Entonces, tenemos que darle tiempo para que su cerebro pueda asimilar y que se pueda adaptar, porque además con el tema del virus nos estamos adaptando continuamente a escenarios que son cambiantes. Y un niño no puede pasar de, sí, te acepto perfectamente que ahora no puedo salir, pero ahora sí puedo salir. No me quejo, son muy resilientes, pero que darle esas estructuras, esos recursos y estas estrategias que tenemos los papás. Nosotros somos su fuente segura. Si nosotros estamos bien, el niño estará bien. Eso es una garantía del 100%. Muy bien, Leticia, muchas gracias. Bueno, el turno de Inma Aragón. Inma es psicóloga especialista en psicología de emergencias, desastres y catástrofes, vocal de la Junta Directiva de SEPADEM, psicóloga del CAIN, del Centro de Atención Inmediata al Menor, desde 2015,
y mediadora familiar y penal de adultos en Logroño desde 2010. Su intervención se va a centrar en la complicada etapa, muy complicada, de la adolescencia. Buenas tardes, Inma, bienvenida. Inma, ¿cómo podemos comunicarnos y relacionarnos mejor con los adolescentes? Ahora, buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a todos. Fíjate, etapa complicada, yo me atrevería a cambiar el adjetivo y decir etapa aventurera, porque lo que tenemos que hacer es, bueno, tener la mente de resetearnos, de adaptarnos a los cambios que ellos se van a afrontar. A mí me gusta mucho decir que la adolescencia es como la metáfora de cuando uno empieza a surfear, ¿no?, encima de la tabla en las olas. Entonces, a lo mejor el adolescente puede estar controlando en un momento dado ese manejo, esa técnica encima de la tabla, pero viene una ola y se lo lleva. Entonces, esa ola le altera, ¿no?, emocionalmente, le recoloca todas las historias. Entonces, bueno, yo creo que tienen una capacidad de adaptación al cambio increíble y lo que hace falta es que los adultos que estamos acompañándoles hagamos lo mismo. Me gustaría poneros realmente como un pequeño ejemplo, un anuncio de publicidad de Coca-Cola del año 2003, obtuvo un premio de oro como premio de la Asociación de Medios de Publicidad de España y bueno, yo creo que nos transmite un mensaje bastante optimista. Vamos, si os parece, el vídeo seguimos comentando. Cuando quieras, Gemma. No empieza el vídeo. Se ha quedado como colgado. Parece que da problemas. Sí. A ver, un segundito. Bueno, esto es como los efectos de la publicidad, así que por favor no os mováis, que seguimos aquí con todos vosotros. Esto es el tema del directo, porque ayer lo comprobamos y iba perfectamente. Sí. Vamos a intentar verlo de nuevo. Muchas gracias, compañero. Cariño, dile a tu padre que tiene que arreglar la luz de la entrada. Sí, vale. Que dice mamá que tienes que arreglar la luz de la entrada. Estoy muy ocupado. Dice que está muy ocupado. Dile que si nunca. Eso no sale la imagen. Sí. No. A ver, un segundito, Gemma. Sí, un No, segundito. un sonido. Pues... A ver si lo veis ahora. No me deja compartirlo, mira qué rabia. Bueno, pues no pasa nada. Bueno. Tranquila, ya está, Gemma, no pasa nada. Bueno, pues el anuncio es un anuncio de publicidad, como os decía, de Coca-Cola. Lo podéis buscar en YouTube. Simplemente ponéis reconciliación. El vídeo lo que nos transmite es como una escena en la cual está el padre en un lado y la madre en otro. Y digamos que gracias a cómo se comunica el hijo se van transformando los mensajes. Bueno, la verdad que no tiene la misma gracia si hubiera sido el vídeo que os lo estoy contando yo. Pero bueno. Realmente lo que a mí me gustaba trasladaros con ese vídeo es que como usemos los mensajes con los adolescentes, vamos a conseguir que se haga un desenlace de que termine bien la comunicación, crear una escalada, ¿vale?
Tendemos bastante los adultos a utilizar, como ya también ha ido saliendo con mis compañeras, expresiones de generalmente, nunca. Si nos ceñimos también a transformar esos generalmente en alguna frecuencia, no en vez de siempre y nunca, el cómo nos dirijamos a ellos, el mantener ese contacto ocular, el sonreírles, el hablarles tranquilos, el sobre todo reforzar y enfocar las cosas positivas que hacen. Parece que con la época de adolescentes se nos olvida de que, bueno, nuestros hijos están ahí en esos cambios, los chavales, los adolescentes, pueden meter la pata, como estábamos diciendo antes, pero no pasa nada, se equivocan y si les corriges de la manera adecuada, ellos van a aprender a reconducir todo. Igual que decía mi compañera Mercedes, que hay ese método que está genial, como lo has explicado, yo diría que en la etapa de adolescentes os podría ayudar a enfocar como con 3 preguntas que nos hagamos, ¿no? Una sería el decir, ¿por qué actúan así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros? Entonces, bueno, reflexionar si cuando están actuando enfadados o con rabieta o con expresiones un poco de agresividad, ¿qué es lo que están ellos necesitando de nosotros? A nivel de seguridad, de autoestima, de reconocimiento, ¿vale? Luego diría, ¿qué es lo que pueden cambiar? Ahora mismo estaba escuchando a mis compañeras y efectivamente los peques de la casa han notado un cambio brutal, pero es que nuestros queridos adolescentes todavía más, porque el contacto con sus amigos, de sus novios, de sus novias, su primer amor, que, bueno, pues si todos recordamos esas burbujas que teníamos en el estómago, eran sensaciones especiales, y ha venido el coronavirus y se lo ha fastidiado, ¿no? Ese contacto con sus chavales. Tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos y decir qué pueden cambiar ahora mismo teniendo en cuenta las circunstancias. No solo de ellos, sino de toda la familia que está al completo. O familia o los profesionales. En mi caso, por ejemplo, eso que como decía mi compañero, pues trabajo en un centro de protección de menores que abarca edades de 6 a 18 años. Entonces, el decir luego también el tercer paso sería cómo vamos a hacerlo. Yo creo que en la etapa de adolescencia se tendría que enfocar como un acompañamiento. No es en plan directivo como cuando son pequeñajos que les dices, venga, haz esto o haz lo otro. En el adolescente funciona mucho mejor estando a su lado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, adaptándonos sobre todo a su lenguaje, y yo no digo adaptarnos a su lenguaje hablando, colega, ¿cómo te va? Para nada, estoy diciendo eso, sino sí que tenemos que tener en cuenta sus aficiones, sus gustos, priorizar que tienen que estar con sus amigos en contacto. Aquí vendría un cambio fundamental que ha afectado mucho al aislamiento y al confinamiento, en el sentido de que efectivamente siempre los adultos son los que tienen que regular y manejar normas y límites. Pero esas normas y límites tenemos que ser ahora muchísimo más flexibles por las circunstancias que están ahora ocurriendo. ¿En qué sentido? Bueno, pues en cuanto al uso del móvil o de las nuevas tecnologías, siempre que no vayan a los extremos de provocar un aislamiento o una adicción, que cuidado con eso, pues tendremos que también meter en el orden diario que tienen también que poder utilizar eso, el móvil y los videojuegos, enfocar de que también aportan muchísimas cosas positivas. A mí me gustaría recomendaros como tres recursos, ¿vale? Que a mí me funcionan y me van muy bien. A nivel del libro, yo os diría que cogéis el libro, que además está en internet, Tomar el mando, Ser padres en la era digital. Ese libro está fenomenal porque hace como una clasificación de qué juegos son los oportunos, clasificados por las edades, factores positivos a nivel de memoria, concentración, toma de decisiones. Todas las nuevas tecnologías, si las usamos de manera responsable, funcionan de maravilla. Otro recurso que os diría yo, que funciona fantástico. ¿Por qué? Porque son protagonistas los mismos adolescentes. Y parece que hago aquí marketing de publicidad. Desde Oran hacen una campaña que si ponéis en YouTube, Oran campaña de redes sociales, es fantástica para iniciar diálogo con los adolescentes porque hablan desde la prevención y la educación, pues todos los problemas del grooming, del ciberacoso, bueno, todo el mundo de internet, qué riesgos tienen, pero lo podemos hacer tras visionar un vídeo en familia, un poco la línea que decíais las tres compañeras, Lola, Leticia y Mercedes. Vamos a seguir compartiendo tiempo, señores, con los adolescentes y vamos a jugar con ellos, pero desde otra manera, desde su ámbito. A eso me refiero con compartir su forma de hablar. Entonces, si vemos un vídeo de esto de las redes sociales, vamos a poder dar lugar al diálogo y hablar sobre la precaución.
Y luego tenéis otro recurso que está fenomenal también dentro del INCIBE, ahí dentro del Instituto Nacional de Ciberseguridad, se llama Internet Seguridad para Niños IS 4K. Es un apartamento que totalmente está específico para el tema de niños y adolescentes. Está genial porque también abarca eso, actividades que te podéis meteros en el perfil según quieras, de padres, profesores, tutores. Igualmente da la oportunidad de utilizar herramientas que permitan el diálogo y no vamos a estar con el discurso y el sermón, ¿no? Tenemos luego también que permitirles el tener ese espacio emocional, como antes decíais también, porque bueno, los adolescentes van a tener esas explosiones, esos enfados. Tenemos que emplear muchísimo, pero muchísimo, doble dosis o triple de sentido del humor, no personalizar, darles ese espacio. Si ahora en casa o bien con la desescalada, permitir que puedan tener la oportunidad de hablar, de expresarse sus opiniones y discrepar de nosotros, que eso es bueno, no tienen por qué opinar igual que nosotros, y podemos también así dar una oportunidad a ir conociéndonos y a ir renegociando nuevas formas de comunicarnos entre todos. A mí he visto también que funciona muy bien para ayudarles a regular las emociones el introducir cada día momentos de relajación. Igualmente yo os diría que hay una aplicación que está genial, que se llama Insight Timer. Es una aplicación que tiene un montón de vídeos de relajación, de meditación. Bueno, ahí podéis trastear lo que os dé la gana y según la necesidad de cada chaval con el que estéis, ¿vale? El añadir esa rutina en su día a día, yo lo he puesto en práctica con los chavales y funciona y muy bien. Y a ellos les ayuda también a liberar y a expresar un poco esa cantidad de tensión que se acumula y como es lógico y es normal. Y bueno, sí que me gustaría terminar también con un pequeño inciso de que tenemos que estar haciendo también el apoyo incondicional continuamente con los adolescentes desde el modelado de los adultos, y eso también solamente se consigue si somos coherentes y si tenemos esa capacidad de eso, de adaptarnos a esos cambios que estábamos diciendo que aporta la adolescencia, y también tener en cuenta que ellos, sobre todo, lo que más están manifestando ahora mismo pues es la ansiedad, el estrés, la depresión, y como bien sabemos todos, la manera de verbalizarlo los adolescentes no tiene nada que ver con los adultos. Mucho cuidado, y en relación con lo que decía mi compañera Leticia, los adolescentes estamos viendo que están aumentando la cantidad de autolesiones y de intentos de suicidios. Es alarmante y hay más de lo que la gente piensa. A mí me gustaría esa última recomendación que os haría yo, y no os voy a entrar en el tema de suicidio porque habrá otros compañeros que habrá una webinar enfocada solamente a este tema. Sí que hacer el llamamiento de que si ocurre, si os pasa tratando a un adolescente como padre o como profesional, pues que tenemos que verbalizarlo, sacarlo a la luz, porque todo lo contrario de pensar que si no se habla no se ayuda, es el efecto contrario. Hay que sacarlo a la mesa, hablarlo y buscar soluciones. Y ese último recurso que yo os aconsejaría relacionado con eso, me voy al canal de Netflix, que es una película que se llama Violet y Frim. Está muy bien y bueno, habla un poco del tema de la depresión entre adolescentes, y el desenlace lo tendréis que ver vosotros. Muchísimas gracias y bueno, pues buscar el anuncio de publicidad que no habéis podido ver aquí. Venga, gracias, Jesús. Muchas gracias, Inma. Estaban solicitando poner en el chat los recursos que estabas mencionando, ya estamos poniendo algunos, ¿vale? Ahora tú lo puedes revisar. Pues vale. Ahora es el turno de Gema del Pozo. Gema es experta y máster en intervención psicológica en emergencias, crisis y catástrofes por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en terapia sistémica, experta en psicopatología clínica por la Jaume I. Ha trabajado con menores víctimas de abuso en la Comunidad de Madrid. Trabaja como psicóloga supervisora de IPSE y es socia de SEPADEM. Ella nos va a hablar sobre la comunicación de malas noticias a menores y adolescentes. Gema, bienvenida. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Jesús. ¿Cómo le doy una mala noticia a un hijo, a una pequeña o a un pequeño? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que una mala noticia no siempre es el comunicar un fallecimiento, aunque lo tenemos relacionado, ¿no? Una mala noticia es
es el comentar o el contarle algo a otra persona y que esa noticia cambia de forma drástica nuestro mundo. Y de forma drástica y negativa, ¿no? Nuestro mundo. Siempre nos preguntamos cómo poder dar una noticia, pues, quizá la más impactante es la de un fallecimiento y la tendencia de las familias es el que lo haga otro, ¿no? El no soy capaz de decirle que mi familiar ha fallecido, no voy a poder decírselo, no voy a saber cómo hacerlo, voy a causarle trauma, voy a causarle daños, ¿no? Sin embargo, la experiencia lo que nos dice es que es muy importante que lo haga un familiar cercano, una figura de apego seguro para ese niño. Pero es verdad que no quita para que nosotros los profesionales estemos a su lado, que le demos pautas y orientemos a cómo puede decírselo, a qué puede esperar y qué hay que tener en cuenta para que el niño entienda el mensaje que se le está diciendo. Muchas de las familias, la experiencia lo que me dice es que intentan dulcificar, intentan contar pues, que el abuelito se ha ido al cielo, que está soñando, que se ha ido a la luna, que es parte de las estrellas. Sin embargo, los niños son muy literales y una de las cosas que nos podemos encontrar cuando le decimos a un niño, sobre todo pues hasta los 8 o 9 años, que el abuelito se ha ido al cielo, es que cuando tengamos que ir al aeropuerto para irnos de viaje, diga yo no quiero coger un avión porque me puedo ir al cielo con el abuelito y el abuelito no ha vuelto. Otra de las cosas que se le dice a los niños también es el abuelito se ha dormido, ¿no? O papá se ha puesto malito y se ha quedado dormido. ¿Qué pasa cuando llega la noche? Pues algo muy parecido. No sabemos esa literalidad, ellos la interpretan como que si yo me duermo o si mamá se duerme, también me va a dejar solo. Con eso hay que tener en cuenta que pueden aparecer miedos cuando comunicamos un fallecimiento que como adultos no nos entran mucho en la cabeza y sin embargo hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y para ello también es importante el tener en cuenta los rituales que los adultos hacemos de manera bueno, estándar, ¿no? Como puede ser el ir al tanatorio o al velatorio, el ir al entierro. Son rituales que tenemos sociales, que tenemos instaurados en nuestra cultura y que, como bien decía Lola antes, intentamos apartar a los niños, ¿no? De la experiencia de la muerte y del dolor, pero es verdad que está ahí y que es inevitable. Y que es importante, que la experiencia lo que nos muestra es que es importante también el que estos niños participen en estos rituales sociales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, como padre, como madre, como familiar, cómo doy yo la noticia de un fallecimiento a un pequeño, ¿no? A un adolescente? Hay que tener una cosa muy en cuenta, hay que tenerla muy presente y es el concepto que el concepto de la muerte como algo permanente no se desarrolla al principio. Es decir, la muerte como un concepto de algo permanente e irreversible aparece a partir de los 7 años, pero los niños entienden la muerte mucho antes. Hasta los 4 años hay que tener en cuenta que los niños viven la muerte más como un abandono que como una desaparición y lo viven como algo propio, como algo egoísta, ¿no? Ya se ha ido, ya no me cuida, ya no me quiere, pero no entienden esa muerte como una desaparición del mundo. Entre los 4 y los 6 años, los niños entienden la muerte como algo que se puede hacer a voluntad. Igual que me duermo y me despierto, puedo morirme y revivir. Y es que a partir de los 4 años aparece ese pensamiento mágico que tenemos, bueno, pues que los niños pueden pedir deseos a los polvos de hadas, aunque no lo veamos, y eso es muy bonito y es muy terapéutico en ciertas situaciones, pero también puede ser muy dañino si no lo controlamos bien. A partir de los 5 años, los niños entienden la muerte con los símbolos más culturales, como puede ser la parca o los angelitos y los querubines y esas cosas, y empiezan a entender ya la muerte como algo permanente. Pero es verdad que aunque lo entienden, es una sensación y es un dolor muy fuerte que les sobrepasa porque no tienen herramientas. Y nosotros como adultos tenemos que darles esas herramientas para que entiendan que es algo que ha pasado, que no es agradable, pero que no se van a quedar solos, que vamos a estar ahí, que les vamos a ayudar a gestionar y a trabajar esas emociones. Y por último, también destacar que entre los 10 y los 12 años el miedo que aparece en los adolescentes es el de sentirse diferente al resto. ¿Y cómo cuento yo a los demás pues que mi familiar ha fallecido, que mi mamá no va a volver, o que mi mamá tiene cáncer, ¿no? Pues esa es también una mala noticia. ¿Cómo lo cuento yo en el cole? ¿Tengo que contarlo?
final es el miedo a, pues, lo que decía mi compañera Inmaculada, ¿no? Esa necesidad de pertenencia a los grupos sociales, de iguales. Esta noticia es diferente, lo que hace es que les separa del resto. Y ahora, ¿cómo comunicamos o cómo enseñamos a comunicar? Lo importante son 4 cosas muy básicas que hay que decirles a las familias. La primera es hacer la distinción entre la persona que ha fallecido, que se pone muy enferma, y siempre recalcamos como la regla de los 3 muy, ¿no? El decir, se ha puesto muy, muy, muy enferma, no se ha puesto enferma, se ha puesto muy, muy, muy enferma, se ha puesto muy, muy, muy grave. Implicamos una gravedad, una gravedad que no se da en una gripe común, ¿no? O que no se da en otro tipo de situaciones. ¿Para qué hacemos esta distinción? Pues porque si yo soy su mamá y he perdido a mi marido y yo me pongo enferma, lo que no quiero es que mi hijo piense que se va a quedar solo en el mundo, que una gripe se puede pasar, que se puede complicar, sí, pero no vamos a hacer que el niño viva con miedo en todo momento solo por un catarro. Vamos a hacer la distinción entre lo que se ha llevado a su papá, la enfermedad que haya sido, que ha sido un accidente, que haya sido lo que haya sido, y lo que puede ser pues, un accidente casero o lo que puede ser un catarro común, ¿no? Por otro lado, es importante que la noticia la dé, como decía antes, un familiar cercano, alguien en el que el niño quiera, al que el niño quiera, en el que confíe. El psicólogo va a estar detrás apoyando, va a estar conteniendo la situación para evitar que se desborde, pero es la familia la que tiene que dar la noticia. En un lenguaje adaptado a su edad, además, es decir, no podemos decirle a un niño de 4 años ha tenido una parada cardiorrespiratoria, sino el corazón de papá ha dejado de latir y no hemos conseguido que funcione, ha dejado de funcionar. Con eso los niños entienden el mensaje que se le está dando. Si le hablamos como un adulto, desconectan y no se enteran, ¿no? Y por último, y lo más importante, no mentir. El no mentir a un niño, tendemos a hacerlo, tendemos a decir muchas veces para dar seguridad, para que piensen que todo está bajo control, tendemos a decir pequeñas mentirijillas cuando nos preguntan, ¿no? Y sin embargo, lo que le da mucha más seguridad cuando hay algo que no sabemos es decir, no lo sé, pero vamos a intentar preguntar. O no lo sé, pero vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y sobre todo el transmitirles la tranquilidad de que no se van a quedar solos, de que las rutinas las van a poder seguir haciendo, aunque haya que reorganizarlas de alguna manera, y responder y escuchar a esas demandas que tienen los más pequeños, que muchas veces son igual de lógicas que las que tenemos los adultos, pero adaptadas a su edad. Obviamente, si yo me quedo sin mi pareja, a lo mejor en un primer momento no me pregunto cómo voy a ir a trabajar, pero si mi pareja ha muerto por un accidente de coche, tendré que plantearme en algún momento cómo, pues tengo que comprar un coche o tengo que arreglar los seguros. Los niños igual, si su papá era la persona que le llevaba a fútbol, van a preguntar, pero ya no voy a ir a fútbol, o quién me va a llevar a fútbol ahora, o cómo vamos a hacer esto. Y esas preguntas también son importantes de responder. Y yo creo que con eso ya os he soltado un poquito la introducción, ¿no? De cómo comunicar una mala noticia. Importante, ya así como última pincelada, el recordar que es importante que la persona que dé esa mala noticia, ese fallecimiento, no se desmorone. No es lo mismo el llorar y el acompañar el llanto, con emoción, a que sea el niño el que tenga que consolarnos a nosotros. Cuando damos una mala noticia o cuando ayudamos a darla, tenemos que controlar que las personas que estén en la sala no agiten más al niño para que el niño pueda entender el mensaje que le llegue y no se asuste de ver a todo el mundo llorando desconsoladamente. Es preferible que alguien que no se pueda contener salga de la habitación y al niño se lo expliquen después, a que haya que contenerle y el niño se quede un poquito más desubicado. Y bueno, pues Jesús, yo creo que con esto estaría todo. Ay, no se te oye. Muchas gracias, Gemma. Un placer. Bueno, pues estas eran todas las intervenciones que teníamos previstas. Recordaros, vamos a pasar ahora al turno de preguntas que nos han llegado a través del chat y también algunas que han llegado a través del canal de YouTube. Ya tenemos con nosotros a Patricia, nuestra compañera. Patricia también es miembro fundadora de SEPADEN y cara conocida en estos foros.
Gracias, Patricia. Muy bien, muchas gracias Jesús, y también muchas gracias a los ponentes por permitirme acompañarles aquí. Lo que ha habido han sido muchas felicitaciones a todos los ponentes por ser muy realistas, por el optimismo, por ser directos y claros, porque tiene mucho que ver con la comunicación en general y sobre todo con la comunicación violenta. Agradecen también a Mercedes el programa de 3 puntos, que consideran que es un modelo simple y muy fácil y muy difícil de no automatizar, entre comillas. Lo consideran también muy gratificante y consideran importante estar presente, que no podemos ser el rival de nuestros hijos. También dicen que para Leticia que es muy importante el ejemplo de usar el juguete favorito y del confort, de consuelo y seguridad. Y también agradecen que son exposiciones claras y prácticas. Agradecen también mucho los recursos, hemos corregido alguno que estaba mal escrito. Y como preguntas, ha habido una pregunta que dice desde el principio, ¿no? Ha sido cuando ha hablado Lola, pero podéis aprovechar los demás también para contestar, ¿no? Hablan de que esos niños que no han podido visitar a sus adultos de relación, de confianza, o estar con alguno de sus progenitores en ese tiempo de confinamiento, es mejor que recuperen ese tiempo, porque la persona que ha escrito esto ha dicho que ha escuchado de que hay que volver a buscar esa nueva normalidad, pero no se ha hablado de recuperación del tiempo. Entonces, que sí es importante recuperar ese tiempo. Si queréis contestar. Lola o cualquiera de los demás que podéis añadir. Por alusiones, pero podéis aportar las demás compañeras. Yo creo que el tiempo es relativo, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Pero no es punto, o sea, no se puede volver atrás, no se puede, hay cosas que no se pueden recuperar, ¿no? Físicamente digo, ¿no? Materialmente. Emocionalmente, pues quizás sí, ¿no? Quizá alguna cosa sí podemos hacer, podemos, pues con los niños sobre todo pequeños, podemos hacer, pues si no se ha hecho un diario, que era una de las cosas que también se podía recomendar, ¿no? Durante este tiempo, una recopilación de lo que estamos haciendo y aprendiendo en estos días de confinamiento, pues a lo mejor se podía hacer ahora, ¿no? Decir, bueno, sacar conclusiones. ¿Qué es lo que me llevo de todo esto, ¿no? De esta vivencia? ¿Qué he aprendido? Y si me tengo que despedir de alguien, ahí Gemma a lo mejor puede decir algo más, pero pues a lo mejor escribiéndole una carta o haciéndole un dibujo y un poco en esa línea, ¿no? Recuperar el tiempo físicamente, ¿no? Pero podemos reelaborar todo para sacar una conclusión y un aprendizaje, ¿no? Sí, Bueno. Con respecto a Isma, creo que quería añadir algo. Sí, ahora. Eso. Sí, bueno, yo respondiendo enfocada desde el tema de adolescentes, estoy de acuerdo con Lola. A ver, no es cuestión de recuperar el tiempo, es centrar en el aquí y ahora. Entonces yo creo que lo que hay que es dar, bueno, espacio para que pregunten ellos, expresen pues, cómo se sienten en este momento, en ese momento de volver a reencontrarse. Se me ocurre pensar en ejemplos de custodias compartidas de padres divorciados que no han podido hacer el tema de la regulación de visitas, ¿no? Entonces, no es cuestión de retroceder algo que no se ha disfrutado y que no se ha podido compartir, sino dar valor en el momento actual, de decir, bueno, ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo te encuentras? Y vamos a partir de ahora a regular o hacerlo de diferentes condiciones. Creo que el dar ese espacio emocional al aquí y ahora es lo que realmente va a ayudar, sea niño, sea adolescente, y si no pueden verse físicamente, pues hablaríamos, como bien dice Lola, herramientas viables. En el caso de adolescentes utilizarían más el tema del móvil, hacen videollamada con los padres que no son custodios. Digo el ejemplo así de padres no custodios porque también se ha dado bastante en este confinamiento. Entonces, el utilizar el móvil, por ejemplo, se ha empleado para poder al menos tener esos contactos y no estar totalmente sin nada de comunicación entre ambos. Esa es mi aportación. Sí. Leticia, creo que también quería apuntar algo. Sí, a ver, en el tema de, por ejemplo, de los progenitores, porque es verdad que yo tengo varios casos de niños así, en el que ha habido muchos problemas porque ha habido algunos padres que lo han utilizado como arma arrojadiza contra el otro. A ver, es importante tener en cuenta que esto no es un castigo al otro progenitor, estamos en estado de alarma, es una crisis sanitaria, entonces, bueno, se
podrá recuperar el tiempo cuando se pueda, pues si cuando ya podamos volver otra vez a la normalidad, pues si te toca un fin de semana, pues a lo mejor alargarlo un poquito más, pero siempre también consensuado con el menor, porque es lo que decíamos, lo que no puede ser es, bueno, tú has estado 2 meses con tu hijo, ahora te lo quito y me lo quedo yo. Y así, porque parece que estamos castigando al otro progenitor, sobre todo porque ha habido mucha controversia. Por ejemplo, aquí en Salamanca, el juzgado de familia sí que es verdad que se ha pronunciado, que si no había acuerdo entre los padres, se quedaba donde tuviera pillado el estado de alarma. Entonces, claro, se trata de intentar velar por el bien del menor. Y de lo que decía mis compañeras, recuperar el tiempo no se puede recuperar, pero sí que también es cierto que, bueno, que el otro progenitor tiene que pasar también tiempo con su hijo, ¿no? Entonces, bueno, hacerlo de una manera mucho más escalonada, más pactada. Hay una pregunta de Alfred Carro que dice que siendo las primeras expectativas como muy negativas, si no habremos dejado el listón de medio bajo y cualquier situación no contemplada siempre habrá sido mejor. ¿Qué opináis? ¿Quién queráis? Sí, Alfredo, creo que hace referencia al pesimismo, ¿no?, que hubo al principio de que la situación era un muy largo plazo. Bueno, no podemos echar historia todavía, ¿no? Pero creo que se refiere con su pregunta a eso, ¿no? A si hay un listón demasiado bajo que hacemos ahora después, ¿no? Sí, que si es un optimismo demasiado realista, me imagino que se refiere a eso. Vale. Sí, Inma creo que quiere matizar algo. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, relacionado con eso, lo que se me ocurría decirte, Alfredo, es que, por ejemplo, con el tema de adolescentes, bueno, que digamos que es mi área la que me toca defender, dejo a mis compañeras que hablen desde la infancia como lo ven ellas. Es muy importante que con ellos hemos centrado, desde luego, que tienen que ser realistas en las expectativas de que el rendimiento a nivel académico, a nivel deportivo, a nivel de cualquier cosa, no iban a estar al 100% como antes de toda esta crisis o antes del confinamiento. Yo creo que para ellos ha sido un respiro el poder decirles, bueno, es verdad que estás haciendo las cosas bien, de forma diferente a como las hacías antes, y yo creo que si se adapta las explicaciones o las comunicaciones a expectativas reales, ayuda a que ellos se vayan adaptando poco a poco a los cambios que además estamos viendo que ocurren día. Yo desde ese punto de vista es lo que se me ocurre decirte. Si os parece, como tenemos bastantes preguntas acumuladas, vamos a intentar avanzar un poco. Vamos a por la siguiente. Desde YouTube, Ceferino García, a ver, espera un momento que, que la tengo aquí. Vale. Ceferino García nos dice que, ay, perdón, hace un momento, el ordenador. Vale. Nos dice, está relacionado con los adolescentes, que si para modelar a los adolescentes es necesario comprenderlos, crear cierta empatía para saber el trasfondo de sus decisiones y actuaciones. Claro, efectivamente. Como antes decíamos, el adaptarnos a su lenguaje significa eso, ¿no? El ponerte de alguna manera en su piel. Bueno, yo un poco también aplicando el método de Mercedes, pero en línea, desde los mensajes asertivos, cuando a ellos les decimos, cuando tú haces tal cosa, yo me siento de tal manera y me gustaría que esta conducta la cambies, ellos están más abiertos a ese diálogo. Entonces, si te aproximas a ellos a hablar desde una comunicación abierta, flexible, negociadora, pues todos los conflictos, que muchos de ellos son normales, adaptados al ciclo vital de desarrollo en el que se encuentran, desaparecen como conflictos y se transforman en nuevas actuaciones y nuevas soluciones. Así que sí, la empatía a todos los niveles, niño, adolescente, adulto, con todos. Empatía siempre. Claro, si hay más. Seguimos, si os parece, Sí. porque hay bastantes preguntas. Sí, Sonia planteaba, creo que es en relación a lo que ha dicho Gemma, cómo se plantea el tema de que los niños tengan que decirlo en el cole. Me imagino que se refiere a una mala noticia o a una situación difícil en casa. Pues una de las cosas que siempre recomendamos es que primero se hable con los profesores, que sea la familia a la que
hable con los profesores, explique un poco la situación y comente, bueno, pues cómo se encuentra el niño en ese momento. Pero al final, dependiendo de la edad del niño, ¿no? No es lo mismo hablar de un adolescente de secundaria, bachillerato, que de un pequeñito de primaria. Pero sí se les intenta dar la opción de que sean ellos si quieren contarlo o no quieren contarlo y de cómo se encuentren. Porque pueden querer contarlo más adelante, pueden querer no contarlo y que nadie lo sepa, o pueden no saber contarlo y preferir que sea el profesor cuando ellos no estén en clase, para, bueno, pues para que todo el mundo lo sepa y le dejen un poco tranquilo, ¿no? Siempre es importante contar con el niño y preguntar qué desea, qué quiere que sepan los compañeros. Normalmente suelen querer que lo sepan los amigos más cercanos, pero muchas veces lo que no quieren es ser el centro de atención de todo el colegio, porque al final son noticias que corren como la pólvora. Entonces, al final es contar eso, contar tanto con el equipo de profesorado que conoce al niño y que va a poder ayudarle, como con los propios deseos del niño. Muy bien, gracias, Gemma. Bueno, recordaros que nuestra compañera Mercedes se quiere ausentar antes. Lo digo por si hay alguna pregunta específica para ella, si os parece. Voy a mirar a ver si hay alguna más Que no relacionada con una ella. concreta. No, No. yo creo que la mayoría las pueden contestar cualquiera de las otras. Hay alguna compañeras. pregunta que también hacía alusión, concretamente preguntaban si había subido mucho la visión al ordenador. No sé, una pregunta quizás un poco general. Parece que el sentido común nos hace pensar que sí, ¿no? Pero en estos momentos datos fiables o estudios realizados de si se ha incrementado la adicción al ordenador en adolescentes, niños, no creo que estén disponibles, ¿no? Así que, si os parece, seguimos con preguntas. Sí, Veo, Patricia, que hay muchas sí, hay que unas cuantas. confluyen en lo mismo, ¿no? Sí. De qué hacer con los adolescentes que se encierran en el cuarto durante horas delante de las pantallas. Sí. Si queréis terminar de contestar esa, o si no, os lanzo la siguiente que tengo yo aquí, lo que digáis. La siguiente sería de Milagros Gamboa, que dice que ¿qué haríamos con un MENA, un menor extranjero no acompañado, 16 años, para comunicarle la pérdida de su madre en su país de origen? Es complicado. Sí, es complicado. Es complicado. Habría que conocer un poquito más la situación de ese MENA, ¿no? De conocer dónde está, no es lo mismo que esté en un centro de protección, que esté en un piso tutelado, saber si acaba de llegar o si lleva ya tiempo, si está adaptado a la convivencia normal o si no. Pero al final la comunicación es muy parecida. Hay que tener en cuenta ese tipo de detalles, ¿no? Pues porque no es lo mismo que se me ocurre un chaval marroquí que no conozca el español, que haya que buscar un intérprete, que no tenga lazos afectivos, a alguien que lleva a ese mismo chaval marroquí que ya domina más o menos el español, que está más adaptado a la convivencia en el centro o en el piso o en la tutela que sea, y que se le pueda comunicar con alguien con el que haya establecido unos lazos de confianza. Entonces hay demasiadas variables como para acotar una respuesta. Sí. ¿Alguno quiere añadir algo más? ¿No? Inma, creo que... Sí, por eso lo decían. Sí, a ver, yo en el sentido de que a mí sí que me toca bastante convivir con menores extranjeros, con los MENAs, como decís. Bueno, al final yo creo que también es adaptarle, cuando el idioma es un pequeño obstáculo, las emociones es un lenguaje universal, como decía Gemma. Y a veces si no, pues el traductor es el que te ayuda en los momentos a comunicar. Pero sobre todo el lenguaje no verbal es que va a transmitir que está notando que le estás diciendo pues con cariño, con paciencia, con sensibilidad esa noticia. Así que al final el escamento se produce igual. Y aprovechando que me habéis dado turno, a la pregunta anterior yo sí que le quería dar respuesta. ¿Qué hacemos si se aíslan en la habitación? A ver, es que el primer consejo que siempre se da es que los ordenadores y demás, tema de videojuegos, de videoconsolas, estén en el salón, que no estén en las habitaciones. Con esa primera precaución de ponerlo en un sitio común, bueno, vamos a poder entonces los adultos regular o controlar más en qué páginas están metiéndose o en qué juegos están,
Y bueno, yo creo que siempre, si hacemos negociación en vez de prohibición, las cosas funcionan mejor. Si tú le dices a tus hijos o a los adolescentes, no puedes jugar, es un conflicto, es una escalada, es discusión a tope. Sin embargo, si se negocian unas reglas, digamos, pactadas entre todos los miembros de la familia, se pueden llegar a acuerdos. Y normalmente funciona. Esa es mi experiencia. Entonces, la respuesta sería en una habitación, en un espacio común y general, nada de habitaciones individuales, y luego pactar entre todos y negociar tiempo. Muchas gracias también por ese matiz. Creo, Patricia, que había una pregunta de Francia, ¿verdad? De Laurent. Sí, no, iba a terminar un poco de si querían comentar los aspectos positivos, pero podemos contestar a la pregunta de Logan Alfonso, que nos dice que si piensan que este confinamiento puede dejar secuelas más positivas que negativas a largo plazo en nuestros hijos. Uh-huh. Yo no creo que sea una cuestión de poner una balanza si son positivas o si son negativas, porque es que depende de un montón de factores, depende de un montón de cosas en la familia, depende de los apegos que tengan cada uno, porque si estamos en una familia con apego seguro, tendrá muchas cosas positivas porque han tenido muchísimo más tiempo para estar juntos y fortalecer. Si el apego no es otro tipo de apego, más ambiente o más que tenga otras consecuencias peores, pues si no retoman la forma de conectarse, la forma de relacionarse, pues será un sufrimiento. Entonces creará consecuencias negativas. Entonces no es cuestión de decir, no, todo esto ha sido más positivo, es que cada familia es un mundo, cada niño es un mundo y todo es una realidad distinta. Entonces no se puede sumar de esa manera, poner una balanza ha sido positivo o negativo. Depende cómo me he relacionado en ese confinamiento con mis hijos. Depende de eso. Muy bien. Lola, creo que quería matizar algo también al respecto. Sí, y como dice Mercedes, efectivamente es difícil o tampoco se trata de medir, ¿no? Incluso, como he dicho yo antes, es que no sabemos todavía a largo plazo qué secuelas puede dejar esto, ¿no? A lo mejor aparentemente nuestros hijos parece que han salido bien de esta situación, pero luego aparecen las secuelas más a largo plazo, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hablamos ya como en pasado, pero en realidad seguimos inmersos en una situación distinta. Como decían antes también mis compañeras, hemos pasado un confinamiento extremo, ahora estamos volviendo un poco, ¿no?, en esta desescalada que quieren llamar así, pero no sabemos cuándo se va a acabar o cuándo se va a volver a la normalidad, si es que se va a volver a una normalidad o algo diferente o a qué, ¿no? Yo apelaba un poco a intentar aprovechar esta situación para cambios y reajustes en cosas que nos estamos dando cuenta que antes no se podían continuar de manera, ¿no? En ese sentido sí podríamos ser optimistas, pero evidentemente la realidad de muchas familias y de muchos niños pues se ve muy afectada por esta situación en estos 2-3 meses, pero es que queda mucho por delante todavía, ¿no? Entonces es difícil afirmar algo así. Sí. Si os parece, vamos ya contestando las últimas preguntas. Hay una pregunta sobre políticas públicas y personas en vulnerabilidad. Perdón. Nos lanza Alejandra González y dice que esas políticas, que cuánto falta en relación a políticas públicas que ampare tanto a estas personas con vulnerabilidad como el rol y la función del psicólogo, y qué pueden aportar estas políticas públicas a confeccionar y a desarrollar una puesta en acción de protección y promoción de la salud. Bueno, ¿no? En relación a política... Mercedes se marcha. Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Mercedes. Gracias. Bueno, seguimos entonces dando respuesta a esa cuestión que nos citaba Patricia. Uh-huh. En relación a políticas de protección y promoción de la salud, ¿qué pensáis que pueden aportar en estos momentos? Entendemos que que somos psicólogos, pero bueno, desde lo que podáis aportar, decir o pensar en relación a vuestros conocimientos. Bueno, sí.
Sí, nada, mi parte es muy breve, ¿no? Y es el decir, bueno, que ahora se han encontrado desigualdades a la hora de tanto teleclase, ¿no? Hacer los estudios a nivel colegio, desde casa, con las tablets y demás. Es verdad que nos hemos encontrado casos de chavales pues, que no tenían esas herramientas o que tenían una tablet para 7 hermanos o que ni siquiera tenían un acceso a internet estable. Entonces, al final, si tenemos que lograr una igualdad y hay que pensar que esta situación puede volverse a dar, hay que facilitar también el acceso a la educación universal como la tenemos hasta ahora desde casa. Es mi pequeña aportación que quizá haya que plantearse, ¿no? El cómo conseguimos un acceso igualitario para todos los estudiantes desde, bueno, pues desde casa por si se vuelve a dar esta situación de confinamiento absoluto. Bueno. Inma, ¿querías comentar algo también? Bueno, yo añadir simplemente que, a ver, yo creo que estamos viendo el problema de conciliar, ¿no? La vida familiar y laboral cuando son pequeñajos, ahora que en algunos centros, aquí en La Rioja se empieza a dar, por ejemplo, la oportunidad de voluntariado. Los pequeños de 6 años pueden empezar a acudir al cole si los padres ya tienen que empezar a acudir al trabajo. Yo creo que a nivel de problemas, en función de cómo se están viendo las soluciones que se están aportando, se están saliendo a la luz los recursos que son necesarios. A nivel de adolescentes o de menores, en mi caso, de centros de protección de menores, faltan más pisos, faltan más recursos, porque cuando llegan, por ejemplo, a los 18 años, se necesitan más pisos para ayudarles en esa autonomía. Creo que son conscientes de que hacen falta esos recursos. Otra cosa es que luego los pongan. Contratarnos a más psicólogos en un montón de ámbitos, psicólogos especialistas en emergencias como estamos en este grupo y muchos asistentes que estáis escuchándonos. Bueno, estamos ahí, estamos formados, podemos dar respuestas, pues que amplíen las contrataciones y estaremos todos encantados de aportar en miles de ámbitos. Creo que la política es que nos escuchen y abran oportunidad de poder exponer desde todos los ámbitos de la sociedad que poco a poco se va haciendo. Y luego ya que planteen posibles vías de ponerlo en marcha. Muy bien. Si os parece, vamos ya a dar respuestas muy rápidas a las últimas preguntas. ¿Te parece, Patricia? Sí, la última pregunta es de Macarena Saavedra, que nos dice que cómo nos podemos enfrentar al grupo que acosa al compañero por red en la plataforma del colegio durante el confinamiento. Eso tienes dentro de la aplicación de internet, tienes un teléfono de línea de 017, es gratuito y confidencial. Entonces la familia de este menor podría llamar y decir, bueno, si le están mandando mensajes en plan de ciberacoso, pueden bloquear y denunciar desde la propia plataforma. Igualmente están coordinados con policías que están especializados en delitos informáticos a nivel de ciberbullying y se pone en marcha el dispositivo. Eso a nivel ahora de confinamiento. ¿Que luego vuelven a la escuela? Bueno, pues como sabrás, en los centros escolares hay protocolos de actuación, de intervención, que deberían de hablar pues con el acosador, el acosado, introducir a los pares de iguales y trabajar la intervención dentro de la aula para acortar de que eso no se continúe. Muy bien. Había también alguna matización de alguna persona, de algún interviniente que hablaba de un efecto positivo, ¿no? De las nuevas tecnologías, de que haya unido más a la familia por el hecho de comunicarse por videoconferencia. Bueno, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que dependerá de cada caso particular de cada familia cómo se haya desarrollado, ¿no? Pero claro, como no, también hay efectos positivos, sin duda. Y también preguntaban por la existencia de un estudio sobre el efecto de desigualdad social, rendimiento académico, si el confinamiento ha agravado de alguna forma esa relación entre desigualdad social y bajo rendimiento académico. Yo no sé si vosotras conocéis algún estudio, pero es que creo que es todo tan reciente que no se han desarrollado estudios al respecto aún, ¿no? Pero seguramente en los próximos meses vamos a asistir a un gran aluvión de estudios de aspectos psicológicos, psicosociales y psicoeducativos, sin duda. Muy bien, pues la verdad es que han sido muy interesantes las preguntas y respuestas y bueno, tendríamos para echar otra tarde respondiendo todas las cuestiones y por el tema la verdad es que da para mucho.
Pero no quisiera restar más tiempo también del que disponemos, porque os recuerdo que a continuación teníamos también la intervención de Alfredo Guijarro, que va a ser un comunicado y le vamos a dar paso enseguida. No obstante, antes quiero recordarles a todos que la siguiente webinar es el martes 2 de junio. Ya sabemos que habitualmente son los miércoles, pero la semana que viene será en concreto el martes día 2 de junio. Y se va a dedicar a ese problema de salud pública tan enorme que es el tema del suicidio. Se difundirá por los medios habituales. Estáis viendo ahora en pantalla el cartel. Demos voz al suicidio, la epidemia silenciada. Así que os esperamos a todos el martes día 2 de junio a la hora habitual, a las 6 de la tarde. Y ahora sí, vamos a dar paso a Alfredo Guijarro, presidente de CEPADEM. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Buenas tardes a todos, bien hallados. Pues en primer lugar no quiero pasar la oportunidad de felicitar a todos los ponentes porque habéis estado magníficas todas. Yo me estoy ganando amigos haciendo preguntas todos los días, con lo cual cuando me toca a mí me vais a brear, pero bueno, es lo que hay y entonces tampoco... Y yo quería hacer, y lo he dejado siempre para el último momento, una pequeña aportación. La primera webinar que salió en antena de CEPADEM fue el 5 de mayo, el martes 5 de mayo, y el miércoles 6 de mayo CEPADEM recibió la invitación de unirnos a bueno, pues una reunión que quería sacar un comunicado de consenso a nivel de todas las sociedades profesionales, colegios de psicología en el ámbito de la salud. El día siguiente a la primera webinar, con lo cual agradecer a todos los participantes en aquella webinar que CEPADEM pudo estar allí. La reunión se tuvo 3 días después, el día 9 de mayo, y en ella participamos 16 sociedades profesionales que hablábamos todo un poco. Gracias a esa webinar participó CEPADEM y pudo meter en este comunicado final el tema de la psicología de emergencias. El tema de la psicología de emergencias, como se dijo inicialmente, si la crisis psicológica en emergencias, una crisis se define como unas conductas normales realizadas por personas normales ante una situación traumática extraordinaria, estamos hablando de personas normales. Estamos hablando de patologías previas, es decir, estamos hablando de la segunda parte de la definición de la OMS de la salud, es la del bienestar, que es en la que participamos. Indudablemente, en emergencias también hay alguna vez que intervenir con patologías, pero no es el 100% o no es la generalidad. Bueno, en el consenso, después de correos para arriba, correos para abajo, al final, el día 21, yo quería haber participado en la webinar anterior, ya sabía que se había aprobado, pero faltaban algunas sociedades por firmar. Al final hubo 2 sociedades que no creyeron pertinente firmar el comunicado. Yo creo que todas sus exigencias están recogidas en el comunicado, lo que pasa es que querían ir más allá y excluir al resto. Sin embargo, lo que desde se pidió, que es no solo el desarrollo de la psicología de emergencia, sino el desarrollo, la regulación y la reglamentación de la psicología de emergencias en el ámbito de la salud y en el ámbito de protección civil, porque son en los 2 ámbitos que normalmente estamos trabajando, se ha conseguido y con lo cual no podemos estar más contentos gracias al esfuerzo, insisto en esto, de todos vosotros, de todos los que participasteis en aquella webinar y de todos los que sois CEPADEM. CEPADEM es una sociedad de recursos económicos muy limitados, aún así fijaros lo que podemos hacer, pero con un grandísimo capital humano.
eso sí que no creo que haya sociedad que nos supere con los socios que tenemos, el capital humano que tenemos y la relación humana que hay entre los socios. Y eso es lo que vendemos. Y con eso pues estamos consiguiendo poquitas cosas. ¿Qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar? A donde queremos llegar es que para ejercer la psicología en emergencias tenga que estar regulada y reglamentada. ¿Cómo? Con un máster, que es lo más sencillo de hacer, como tienen los abogados que terminan Derecho y después hacen el máster de abogacía para ser abogados, o como general sanitario, específico en emergencias. Y ese es nuestro objetivo. Y yo quería terminar dando esta buena noticia. Al final, en lugar de 17, firmamos 22 sociedades profesionales, incluido el Consejo de Psicología de España, con lo cual creo que es la primera vez que hay un consenso tan amplio, y solo por este hecho ya es a felicitarnos en el ámbito de la psicología. Y todo esto se debe a vosotros, y yo quiero agradeceros el esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues me resta darle la enhorabuena a todas las ponentes que hemos tenido esta tarde. Ha sido un gusto teneros a todas vosotras aquí, a Isma, a Gema, a Lola, a Leticia y a Mercedes, que ya se ha tenido que marchar antes. Y agradecerte a ti también, Patricia, tu labor de estar pendiente de todas las preguntas que nos han llegado, tanto por el chat de esta aplicación como por YouTube. Bueno, quiero recordar una vez más, ya lo dije antes, pero que la siguiente webinar, para que nadie se confunda, es en martes, en lugar del miércoles, y en concreto el martes 10 de junio, el próximo martes, y ya sabéis que el tema será el suicidio. Os damos de nuevo a todas y a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, hasta la próxima. Un placer, como siempre. Gracias, Hasta luego. muchas gracias. Gracias. Adiós.